Yo tengo la sensación cuando leo que creo una especie de pequeña fiesta personal. Es un lugar de tiempo abolido en el cual todo es placer. Por supuesto, si el libro no me lo produce, inmediatamente lo cierro, nunca hago fuerza. No quiero hacer fuerza, salvo que hubiese allí una información que estoy buscando. Acá aparece la necesidad y no el deseo. Pero cuando hay deseo, es todo placer. Es esa sensación de puede durar lo que sea y lo único que me va a determinar el tiempo de levantarme es el dolor de cintura. En mi caso, la lectura no es solamente individual, porque la actividad de maestro hace que, o por necesidad o por gusto, uno se vuelva un divulgador de lo que lee. Continuamente tenemos el deseo de abrir aquello de que hemos disfrutado a que lo disfrute otro. Lo extraordinario de la lectura es que, a diferencia de cualquier valor tradicional en términos de capital, no lo gastamos. Me ayudó a crecer. Bueno, retomamos el concepto de la lectura y placer. ¿Qué les parece? A ver. Sí, yo creo que es central, pero siempre que entendamos placer como un placer que a veces está ligado al esfuerzo de transitar un texto, una novela, un cuento, un poema, para ir un poquito más allá. Es un placer que se alimenta también de el interés, el deseo, el esfuerzo por leer más profundamente. Sí, y el esfuerzo tiene que ver con que cuando leemos, por ejemplo, ¿hay obstáculos? Sí, definitivamente. Yo, digamos, con respecto a los obstáculos, y en referencia a lo que decía recién Cartoon, es la fuerza, ¿no? Cuando el esfuerzo está impulsado por el deseo y genera, digamos, o sea, avanzar sobre una lectura a pesar de algún vocabulario o algo, y cuando no está ese deseo y termina haciendo fuerza, algo forzado que no es natural y es un libro que para mí se tiene que cerrar. O también al lector le queda a veces el trabajo de ordenar los tiempos de ese relato. Total. Tu novela, sin ir más lejos, comienza por el final. Sí. Sí, comienza por el final y comienza, digamos, con un impacto, digamos, que en definitiva después, bueno, Cohen un poco lo ponía en la contratapa. ¿Cómo seguir después de eso? Y eso me pasó a mí escribiéndola también. Claro. Escribí el primer capítulo y dije, ¿y ahora? Pero digamos, ahí también, con respecto al esfuerzo, está también la estructura de la novela, ¿no? Digamos, más allá de un vocabulario, más allá de la historia, es, digamos, cómo está articulada y qué facilidades propone a la hora de ser leída. Claro. ¿Esfuerzo también en desentrañar ilustraciones? Absolutamente. Siempre el esfuerzo está, esto que recién estábamos diciendo, pero que tiene que ver con el desafío, es parte importantísima de la aventura. O sea, uno al autodesafiarse está aventurándose en un terreno y que es interesante de transitar. Así es. Entonces, leer puede ser una aventura y además creo que lo que uno tendría que decir es que hay que animarse a leer y hay que animarse a atravesar esos obstáculos, aun cuando sea válido, como decía Cartoon, que uno a veces un libro lo abandone. absolutamente. Así es. Escuchaba lo de Heredia, realmente me parecía sumamente interesante y a la vez poco frecuente, porque en general uno dice animarse a transitar eso, pero por lo general ese animarse va acompañado de alguien que ya es lector y que abre un poco ese camino. Es mucho más difícil el lector que se hace por sí mismo solo. Claro, después uno por sí mismo diversifica ese mundo, pero hay un inicio, unos primeros pasos que por ahí necesitan esa apertura. Claro. Y de lo que decía Gonzalo es muy interesante en esto que decís, Tere, porque el libro como ser vivo. Porque el libro mismo Te lleva a otro. te lleva a otro. Totalmente. Y entonces el mismo libro lleva a que se vitalicen las ganas de leer. ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de Cada Heredia, libro llama a otro. Cada libro llama a otro y ya el lector ya quedó atrapado Claro. en esa red. Pero Y es un placer quedar atrapado en esa ese red. deseo inicial, por ejemplo, que hablaba también Heredia, como que, bueno, fue él, digamos, o sea, tomó la iniciativa de ir hacia un libro como parte de una contención, etcétera, y esa semilla, ¿no? Digamos, ese deseo
ya después es una inercia Claro, claro. que se va retroalimentando, como Claro. o sea, de un libro con otro. Que él lo llamaba adicción, bueno, en el buen sentido. Sí, sí, ¿no? sí, Hay sí, muy sí, buenas está bueno, adicciones. por supuesto. Voy a compartir con ustedes un archivo visual de imágenes artísticas que seleccionó Paula Landoni y que son realmente muy gratas, las vamos viendo. El motivo es la mujer en el acto de leer, ¿no es cierto? Y abarca, bueno, aproximadamente la pintura del siglo XVIII al siglo XX. Paula Landoni es artista, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, y en otro programa que haremos vamos a analizar este material más en profundidad, ¿no? Porque nos muestra todo, desde posiciones, ¿no? En qué ámbitos cada uno elige ese momento de intimidad que es la lectura. ¿Qué les parece? Divino. El hecho de que en sus comienzos la lectura haya sido una actividad de la alta burguesía, una actividad de las mujeres que estaban en su casa con una vida muy confortable, y luego pensemos ahora en las condiciones de lectura que buscamos, una lectura, digamos, que atraviesa los sectores sociales o que queremos que los atraviese. Ahora, hay no lectores. En algún momento hablemos, pueden ser los maestros, pueden ser los padres. ¿Qué es lo que se interpone? ¿Es el miedo? ¿Es el creer que la lectura es para una élite? Enseguida retomamos esa idea. Un momento de la vida en el que se suele leer mucho es la adolescencia. El tiempo me enseñó que con los años... Me gusta también, y creo conocer mejor al autor o al escritor cuando leo sus diarios o sus autobiografías. Realmente empiezo por ahí siempre, cuando quiero conocer un escritor. Me ha pasado últimamente, ahora con Fowell me pasó mucho eso. Ahora reeditaron entrevistas sobre él, ¿viste? Y ahí empezás a leer los cuentos completos y clásicos, los pichiciegos y demás. Mi generación es una generación que no está atravesada por nada, o sea, nada puntual, digo. Yo nací en el 82, no hubo una guerra civil, no hubo nada, no viví las Malvinas, no viví nada de eso. Entonces, a través de la literatura fui parte de eso, de ese momento histórico que nosotros como sociedad vivimos, el hecho del proceso en el 78, de la dictadura. Son cosas en las cuales yo no viví y creo, más o menos, tener una noción por tipos como estos. Eso creo que también fue pude llenar ese paso de la adolescencia a la adultez a través de la literatura. Bueno, el ensimismamiento de la adolescencia lo llenó con lectura, nada más y nada menos. Decíamos antes que hay no lectores, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen? Bueno, a veces por esto mismo que decías, de que se considera que es algo que pertenece como a otro sector social o cultural, cuando se viene de zonas donde la lectura no ha estado presente, a veces simplemente porque no se ha descubierto la intensidad que puede tener en una persona el tránsito por las ficciones y por la música del habla, ¿no? Sí, María Teresa antes también hablaba de cómo es importante también tener esas personas, digamos, que estimulen y que generen ese deseo, y que si no están, en el caso de, bueno, de Heredia es más la excepción que la regla, pero otro de los factores también que generan no lectores en este momento yo creo que está relacionado con los focos de distracción. Y focos de distracción, digamos, básicamente Internet, esa ventana abismal en el que uno encuentra lo que quiere a 3 segundos. Y, o sea, Internet por un lado puede ayudar a la lectura, digamos, por divulgar libros, etcétera, pero al mismo tiempo es
como un foco de distracción que aleja un poco ese espacio, ese momento de estar solo en una Y silla. exige menos esfuerzo. Y exige menos Claro, esfuerzo, ese seguro. lugar del no Y aparte esfuerzo. provoca algo que mucha gente por ahí a lo que no puede llegar, que es la capacidad de selección. Totalmente. O sea, es tal la cantidad de cosas que alguien puede llegar a eso y sentirse perdido en una selva inmensa, del que qué selecciono de acá, y eso genera un paso atrás, ¿no? Porque la tierra es mi casa.